Era del gobierno de Mendoza, y ese Cerro San Jorge, como resultado de las técnicas clásicas de explotación minera a cielo abierto, pretende ser convertido por la empresa minera en un gran rajo u hoyo o tajo a cielo abierto de 1.750 metros de largo por 950 metros de ancho por 350 metros de profundidad. Es decir, que donde había un cerro, termina habiendo un gigantesco hoyo de casi 2 kilómetros de largo por casi 2 kilómetros de ancho por 3 cuadras y media, para darnos una idea de las dimensiones de profundidad. De allí se extraerían 457 millones de toneladas de roca, de mineral, de las cuales se distribuirían de la siguiente forma: aproximadamente 300 millones de toneladas se distribuirían en 3 escombreras, ¿sí? La roca sin mayor procesamiento en, por una parte, una escombrera de estériles que tendría hasta 133 metros de altura, una escombrera de mineral de baja ley, es decir, con relativamente bajo contenido de cobre y oro, y otra escombrera de óxidos de cobre cuyo procesamiento estándar es con ácido sulfúrico, sustancia tóxica explícitamente prohibida por el artículo 1 de la ley 7722 de la provincia. Nos quedan algo más de unas 160 millones de toneladas de roca volada del cerro y lo que serían las raíces del cerro, que pasaría por 3 fases de trituración hasta reducirlas a un calibre más pequeño, luego de lo cual pasaría una fase de molienda para reducirlo a material mucho más fino, y ese material, esas 150 y tantas millones de toneladas de roca ya molida, pasarían a unas fases de flotación, de hacerlas flotar utilizando sustancias químicas que, de acuerdo con el dictamen técnico de la Universidad Nacional de Cuyo, emitido en el año 2008 por el anterior proyecto presentado por esta misma empresa, y de acuerdo con el dictamen del Consejo Provincial del Ambiente de la misma oportunidad, son calificadas como sustancias tóxicas que el Consejo Provincial del Ambiente en aquella ocasión, hace 15 años, consideró que se encontraban prohibidas por la ley 7722 como otras sustancias tóxicas similares. La ley 7722 luego fue ratificada su plena constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza, pero Minera San Jorge recurrió en queja ante la Corte Nacional, y la Corte de la Nación ratificó la vigencia, la constitucionalidad de esta ley 7722, pero con la aclaración de que la expresión "y otras sustancias tóxicas similares" resulta, a criterio de la Corte, indeterminada, y por lo tanto no corresponde aplicarla a Minera San Jorge, que había sido la demandante. Ese es el motivo por el cual Minera San Jorge eliminó de la discusión para esta nueva presentación de este segundo proyecto, muy similar en todo lo sustancial al proyecto rechazado por la legislatura el 24 de agosto de 2010, eliminó de la discusión la cuestión de si el xantato, la poliacrilamida y el metil-isobutilcarbinol, las 3 principales sustancias utilizadas para ese proceso de flotación y posterior espesado, son tóxicas, prohibidas por la 7722 o no. Entonces, como resultado de ese procesamiento y algunas cosas en las cuales no voy a ahondar, resultarían 153 millones de toneladas de residuos que quedarían depositados en un enorme depósito de colas de hasta 79 metros de altura, es decir, equivalentes a la altura de un edificio de 25 pisos aproximadamente, por 216 hectáreas,
en el proyecto reformulado por Minera San Jorge. Ese es el principal pasivo ambiental que dejaría la empresa minera. Para poder procesar todo este mineral, la empresa requiere extraer del arroyo El Tigre, dice en su informe, 141 litros por segundo de agua del arroyo El Tigre. Arroyo que, de acuerdo a los escasos 21 meses durante los cuales midió el caudal hace más de 15 años, resultaría que sería el 45% del caudal promedio anual. Pero, de acuerdo con lo dictaminado por varios organismos, en aquella oportunidad y nuevamente ahora, ese caudal promedio es absolutamente inexacto, no representativo de la condición real del arroyo El Tigre. Por lo cual, en realidad no hay una verdadera línea de base que nos permita conocer cuál es el caudal concreto del arroyo El Tigre en las distintas épocas del año, considerando también la variación interanual entre años muy húmedos, promedio, seco y sumamente seco, como fue el caso de la llamada mega sequía que tuvimos en nuestra provincia, en los Andes centrales, argentinos y chilenos. De todo ese tiempo no hubo mediciones. La minera San Jorge dejó de medir el caudal del arroyo y no hay datos disponibles, salvo unas pocas estimaciones que hizo en el año 2022, que están incluidas en el informe de impacto ambiental presentado en el estudio de calidad de agua, no de caudales, y de los cuales inclusive resultó que en el invierno de 2022, en junio de 2022, el caudal, lejos de ser los 314 litros por segundo de promedio, se redujo a tan solo 38. Y la minera necesita extraer para funcionar 141. Es decir, que ni siquiera secando por completo el caudal del arroyo del Tigre, alcanza el agua para hacer funcionar la planta de proceso. Los impactos potenciales sobre el agua, el aire, la biodiversidad, flora y fauna, el medio ambiente social, el paisaje, etcétera, son innumerables y no voy a pasar a describirlos. Quizás Eduardo, el instructor, pueda o quiera agregar algo. Simplemente decir que el concentrado de cobre obtenido sería transportado a través de la ruta 149 hasta Causpallata y luego por la ruta nacional 7 hacia Puerto del Pacífico a través de Chile para eventualmente, en principio, ser exportado a países del este asiático, en teoría, o a algún otro destino en el mundo. Ese concentrado de cobre, en función de la cantidad de cobre y de oro que la minera declara que obtendría como producto final luego de 16 años de explotación subsiguientes a la etapa de construcción, al precio actual del cobre y del oro y también de la plata, que de alguna manera se puede inferir de acuerdo con la información presentada en el expediente, al precio de esos metales en el mes de julio de este año, es decir, de todo el mes pasado, equivaldría, y descontando el costo de transporte, fletes, seguros y refinación total en el puerto de destino, implicaría un monto de unos casi 8.400 millones de dólares. Casi 8.400 millones de dólares. Para ser breve, de acuerdo a los mismos montos declarados por la empresa en el informe de síntesis presentado recientemente, de inversión inicial para construir la mina, los costos operativos a lo largo de los 16 años y el costo fiscal, que es casi todo referido al Estado Nacional, a la provincia apenas solo el 3% de regalías, resulta que aproximadamente la mitad de la facturación sería ganancia neta para la empresa. A la empresa, de los 8.400 millones de dólares, le quedarían al precio actual de los metales
en torno a 4.200 millones de dólares de ganancia neta. La empresa también declara, y el gobierno también acompaña en ese sentido, y a través de los medios se ha informado, se ha dicho a la población mendocina que la empresa requeriría 3.900 puestos de trabajo. Esa cifra, 3.900, no la van a encontrar en el informe de impacto ambiental. Si nos remitimos al informe oficialmente presentado el 10 de enero de este año y todos los informes subsiguientes, la empresa requeriría 1.000 trabajadores para la etapa de construcción y 380 para la etapa de operación. Así que bueno, habiendo pasado revista a las características principales, en todo caso quedo a disposición para otras consultas que a lo largo de la jornada quieran hacer. Acaban de escuchar la exposición de Marcelo Giró. Acto seguido vamos a indicar algunos de los impactos ambientales más significativos. Voy a pedir tanto a Marcelo Giró. Les voy a mostrar desde Uspallata la cantidad de gente que se ha acercado para expresar su opinión contra el fraude que impulsa la minera San Jorge. Mientras han empezado a expresarse los oradores, miren la cantidad de gente que hay. Estas son las filas para poder dejar su formulario expresando su opinión. Una fila de gente que no termina más. ¿Estás bien? Sigue llegando gente. Para anotarse, para participar de la audiencia pública por Uspallata. Bueno, espero que les haya servido esta transmisión a quienes no pudieron viajar, y probablemente les haga alguna otra transmisión nueva para contarles las novedades de lo que está ocurriendo aquí en Uspallata, Las Heras, en la provincia de Mendoza, donde todo el pueblo se organiza para participar, para hacer escuchar y decir: no queremos que envenenen el río Mendoza, no queremos que contaminen el agua, no queremos que saqueen nuestros recursos, no queremos a San Jorge, no queremos el proyecto San Jorge. Adiós, muchas gracias.